en medicina de urgencias. Y por esto queremos dar la bienvenida el día de hoy a la doctora Leonora Perea García. La doctora Leonora Perea es médico residente en la especialidad de medicina de urgencias del Servicio de Urgencias del Hospital General de Pachuca, a quien agradecemos mucho la participación y esperamos que esta sesión sea provechosa para todos ustedes. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Leonora Perea, soy médico residente de segundo año del Hospital General de Pachuca y pues del tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser las actualizaciones en el manejo de sepsis. Como ya mencionaba el doctor, pues es una patología muy importante por la gran mortalidad que tiene. Primero, pues una breve reseña histórica. Las primeras referencias que se tienen sobre la sepsis se inician con los antiguos egipcios a través del cuidado de las heridas que ellos pues daban a los en ese entonces pacientes. Posteriormente con los griegos, quienes utilizaban el término sepsis para referirse a toda aquella herida que representaba podredumbre, y el término pepsis para referirse a todo aquello humor que era beneficioso para un paciente. Posteriormente en el medioevo, Galeno instaura algo que se llama post bonum et laudoli, que es un postulado en el cual pues él menciona que la parte en la cual las heridas empiezan a supurar era parte de la cual pues empezaban su curación, pero pues eso retrasó un poco el avance que se iba a tener posteriormente en el Renacimiento con la sepsia y la antisepsia y el cuidado de las heridas que posteriormente pues se fue llevando a cabo, sobre todo por médicos como Ambrosio Paré. Posteriormente, pues ya los padres de la microbiología, como John Snow, Fleming y Louis Pasteur, quienes modificaron la enfermedad o modificaron el curso de la enfermedad a través de la invención de antibióticos. Y pues hasta Sir William Osler, quien fue un fisiólogo canadiense, que empezó a relacionar los síntomas sistémicos con las infecciones o las heridas que estaban infectadas. Y pues él tenía un dicho que decía que la humanidad tiene tres grandes enemigos: la fiebre, la hambruna y la guerra, y de estos pues el más grande era la fiebre. Ahí pues tratando de enfatizar en la gravedad de la sepsis. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de sepsis? La sepsis, bueno, alrededor del 2010 se reunió o se hizo lo que es la Alianza Global contra la Sepsis, y ahí pues empezó a ver que la epidemiología, recabar datos y a ver que casi hay 27,000 millones de casos de sepsis al año en lo que, bueno, alrededor del mundo, de los cuales 8 millones van a fallecer. Y de los sobrevivientes pues van a tener secuelas que probablemente no les permitan llevar una vida pues normal. Entonces pues eso es una mortalidad elevadísima. Incluso ahí la reportan como la principal causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de muerte por encima de la cardiopatía isquémica, por encima del cáncer. Entonces pues de ahí viene la importancia de estudiar a la sepsis. Bueno, entonces la Alianza Global contra la Sepsis lo que está haciendo es pujando porque todos los médicos en todos los servicios de urgencias reconozcan a la sepsis como una verdadera emergencia, y por eso hacen este tipo de publicidades como piensa, trata y detén la sepsis. Bueno, más datos epidemiológicos. En Estados Unidos pues se calcula que alrededor de 75,000 muertes al año son causadas por sepsis. 17 billones de dólares al año son gastados en el tratamiento de la sepsis. Esto le da una mortalidad por encima del cáncer de próstata, por encima del cáncer de mama e incluso del VIH. Y se dice que 1 de cada 4 pacientes que ingresa a un servicio de terapia intensiva por sepsis va a fallecer. En Latinoamérica se han hecho estudios como el estudio BASES que hizo la Sociedad Brasileña de Medicina Intensiva, y pues ahí también se reveló una mortalidad de 521,000 pacientes de los que entraban en las unidades de cuidados intensivos. Y en Colombia se estudiaban también los factores de riesgo que aumentaban la mortalidad de los pacientes sépticos, como son pues el uso de ventilación mecánica invasiva o son las terapias de reemplazo renal. Bueno, a nivel mundial, en Europa se han hecho estudios, con el Alberti y colaboradores pues hicieron estudios en todas las unidades de terapia intensiva y se vio que la mortalidad era de alrededor del 50%. En todos los países pues se ve la tasa de mortalidad es elevadísima. Entonces pues esa es la importancia que tiene hablar de sepsis,
el que en realidad nosotros no le estamos diagnosticando, no le estamos detectando a tiempo, y eso se está reflejando en la alta mortalidad que tiene este padecimiento. La sepsis es responsable de 6 millones de muertes al año en niños y de 100.000 mujeres posparto. Y aunque cada una de estas pues, es una entidad realmente por separado, la sepsis neonatal y la sepsis en la mujer embarazada o en el puerperio, pues aún así es muy elevada su mortalidad y tenemos que considerarlos como grupos de riesgo especiales para contraer esta enfermedad. Bueno, aquí en México, uno de los pocos investigadores que se ha dado la tarea de seguir la epidemiología de la sepsis, pues es Carrillo y colaboradores. Se hizo un estudio multicéntrico en 135 unidades de cuidados intensivos en la República y ahí se obtuvieron dos conclusiones muy importantes. La primera es que la incidencia y mortalidad es elevadísima en todas las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencias. Y la segunda es que muy pocas personas tienen conocimiento de las recomendaciones del Surviving Sepsis, que es una de las bases pues, para el tratamiento de la sepsis. Entonces, pues también se obtuvieron estos datos epidemiológicos, las causas, los porcentajes de cuáles eran más frecuentes y las bacterias a través de cultivos que se realizan en las unidades de cuidados intensivos. Pero yo creo que el hallazgo más importante es el desconocimiento de los médicos, ya que solo 40% de las instituciones públicas tenían conocimiento del Surviving Sepsis y de las medidas terapéuticas, y solo 60% en las instituciones privadas. Entonces, pues eso aumenta muchísimo la mortalidad. Bueno, hay otros factores de riesgo que se relacionan con el adquirir sepsis o con la mortalidad, la alta mortalidad. Uno de ellos, pues es, bueno, en este artículo se menciona lo que es la sepsis adquirida en el hospital y se está tratando de ahora categorizar a la sepsis como una enfermedad que puede representar diferentes fenotipos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo en un futuro la sepsis adquirida en el hospital que la sepsis adquirida en la comunidad. No se van a comportar de la misma forma y entonces por eso se tienen que estudiar de manera separada. En este estudio se estudió la sepsis adquirida en el hospital y se dieron cuenta que estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular y infarto agudo al miocardio, que tienen 3 veces más riesgo de que necesiten ventilación mecánica invasiva. Y algo importante que descubrieron fue que se puede empezar a tener una idea de la falla hepática aguda como un predictor de mortalidad. No la falla hepática asociada a la disfunción orgánica que digamos ya va a traer una sepsis, ¿no? Sino la falla hepática aguda en un principio de la enfermedad se puede utilizar como un predictor de mortalidad independiente de las otras variables de disfunción orgánica. Y eso pues es importante porque lo podemos aplicar en nuestros servicios. Dentro de los factores de riesgo, el Surviving Sepsis nos menciona pues la edad, entre más avanzada, más riesgo de complicaciones y de mortalidad, el sexo masculino, el estatus socioeconómico bajo, las enfermedades crónicas asociadas, de las cuales pues las más importantes son el EPOC, la enfermedad renal crónica, la enfermedad arterial periférica y la diabetes mellitus, el cáncer y pues el VIH. Esas son las enfermedades que más riesgo o que más mortalidad van a traer a los pacientes. Entonces, bueno, pues sí, el panorama parece un poco oscuro en cuanto a la mortalidad, ya que sí es muy elevada. Pero bueno, como dice el doctor Reinhardt, que pues es una de las autoridades en el tratamiento de la sepsis, aún hay esperanza si es que se aplican todas las medidas y todas las intervenciones que tenemos disponibles en la primera hora del diagnóstico de la sepsis. Y esto puede alterar dramáticamente el resultado de un paciente. Entonces, entre más rápido intervengamos y entre más rápido podamos establecer las medidas terapéuticas, tenemos mucho más porcentaje de supervivencia en los pacientes. Bueno, ¿cómo llegamos al concepto que ahora tenemos de sepsis? Primero, pues fue a través de los diferentes consensos internacionales que ahora se conocen como el sepsis 1, el sepsis 2 y actualmente el sepsis 3. El primero fue en 1992 y aquí el concepto de sepsis era el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se encontraba con un foco infeccioso sospechado o que ya estaba corroborado. Y en la sepsis había el concepto de sepsis grave como la sepsis asociada a una disfunción orgánica y de choque séptico como aquella hipotensión arterial que no remitía a la adecuada administración de fluidos y que necesitaba de vasopresores. Posteriormente, en el 2001, se agregan estos factores
inflamatorios y hemodinámicos, además de perfusión tisular, que empiezan a modificar la definición de sepsis, porque se dan cuenta que los signos de respuesta inflamatoria sistémica pues no van a ser tan específicos, que más bien son muy sensibles, detectan muchos casos posibles, pero no son tan específicos, y por eso se empiezan a hacer estas modificaciones, a tomar en cuenta otros parámetros como el lactato, como la saturación venosa central, como los signos clínicos de hipoperfusión tisular. Y pues posteriormente ya llegamos a lo que es el sepsis 3, que es la definición actual, la que dice pues que la sepsis es una disfunción orgánica que va a amenazar la vida, que va a estar causada por una respuesta desregulada del enfermo hacia una infección. Se tiene que tener una infección documentada o sospechada, y en esta definición empiezan a tomar la disfunción orgánica como uno de los criterios diagnósticos, la cual pues no se había tomado anteriormente. Aquí se empieza a decir que se tiene que tener un SOFA por encima de 2 puntos para poder hacer la definición de sepsis. Y eso pues es importante porque nos permite hacer más específicamente en la definición y empezar a catalogar a nuestros pacientes. Se elimina el término de sepsis grave porque se da el entendido de que todo paciente con sepsis pues está grave. Y para quien no está familiarizado con la escala de SOFA, pues es una escala que va a medir la disfunción orgánica a través de parámetros como son pues la PAFI en el lado respiratorio, las plaquetas para la coagulación, la bilirrubina para la disfunción del hígado, la tensión arterial media o la necesidad de vasopresores para mantenerla, y la escala de coma de Glasgow, así como la creatinina o el gasto urinario para la falla renal. Entonces, para nosotros poder definir a un paciente como sepsis, tiene que tener 2 puntos en esta escala de disfunción orgánica. Y en este sepsis 3 se introduce el concepto de Quick SOFA. El Quick SOFA pues nació de que en el consenso internacional pues se pusieron a analizar que no hay un cuadro clínico característico de la sepsis, ni hay un gold estándar para su diagnóstico como en muchas otras patologías, sino que empezaron a ver que las definiciones pues eran mucho más acercadas a la fisiopatología de la enfermedad y eran un poco más alejadas de la clínica. Entonces, a tratar de ver cuáles eran los signos clínicos más frecuentes en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos que se relacionaban con la falla orgánica. Y ellos observaron que estos 3, la hipotensión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, el estado mental alterado y la taquipnea, pues son los 3 signos que más frecuentemente ellos asociaban con una falla orgánica múltiple o con un paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Y de ahí fue que nació el Quick SOFA. Hay estudios que se hicieron para darle validación a esta escala pronóstica o a esta escala diagnóstica. Algunos de ellos, por ejemplo que fue publicado en el JAMA en el 2017, pues estudió a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, y ahí se vio que el Quick SOFA tenía hasta un 70% de sensibilidad y un 79% de especificidad para hacer el diagnóstico de sepsis, mientras que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tenía un 97% de sensibilidad, pero solo un 27% de especificidad, lo cual pues es muy baja, ¿no? Y pues entonces por eso empezaron a introducir el concepto de Quick SOFA para hacer un mejor diagnóstico, y el cual pues ahí mencionan que ofrece un valor predictivo similar al uso del SOFA fuera de la unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, tampoco se trata como de que sean enemigos mortales el Quick SOFA y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Muchos están como a favor, muchos están en contra, o optan por alguno o por otro para hacer el diagnóstico de sepsis. Pero bueno, ambos tienen pues sus bemoles, digamos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues se han hecho estudios en los cuales se ha visto que 1 de cada 8 pacientes que desarrolla sepsis grave o que incluso fallece por causa de la sepsis, pues no va a desarrollar en ningún momento de su enfermedad el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en ningún momento. Y otros han argumentado que el Quick SOFA pues puede estar dado por muchas patologías sistémicas, entonces pues que no precisamente tiene que ser específico de la sepsis. Entonces, pues aún está así como digamos que en controversia cuál es mejor o cuál se tiene que usar para hacer el diagnóstico. En este análisis de corte se hizo un análisis retrospectivo de una base de datos para comparar la precisión pronóstica que tienen estas escalas.
y pues la más alta obviamente es el SOFA porque es el puntaje más completo para revisar una disfunción orgánica, pero pues los otros tampoco tienen un puntaje digamos que bajo, o sea, se pueden ocupar las dos escalas. Bueno, posteriormente, pues hablando del choque séptico, ahora se define como una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular pues van a ser tantas o van a aumentar tanto que van a aumentar la mortalidad hasta un 40% en los pacientes con sepsis. Y se van a tomar en cuenta tres características muy importantes para hacer el diagnóstico de choque séptico. La primera pues va a ser la hipotensión del paciente que no va a responder a una adecuada reanimación hídrica, que ahorita vamos a tomar ese punto más adelante, la necesidad de vasopresores como la norepinefrina para mantener esa tensión arterial perfusoria, y aquí se aumenta el apartado del lactato, un lactato mayor de 2 milimoles por litro en la gasometría, en la primera gasometría a la revisión inicial del paciente. No se refiere posterior a la reanimación, se refiere al primer encuentro que tenemos nosotros con el paciente. ¿Y por qué fue que se aumentó el lactato en la definición del choque séptico? Bueno, porque también se han hecho estudios en los cuales pues se ha visto que el lactato puede ser un predictor de mortalidad cuando se está hablando de choque séptico. Se ha hecho, bueno, esta gráfica que está abajo es el Surviving Sepsis y ahí nos muestra que el mayor porcentaje de mortalidad está dado cuando se dan los tres factores, cuando está la hipotensión que no revierte a fluidos, la necesidad de vasopresores y el lactato por encima de 2 milimoles por litro. Entonces, por eso fue que lo incluyeron en la nueva definición de choque séptico. Y hay otros estudios que lo utilizan o que hacen la comparación del aclaramiento del lactato como un predictor de mortalidad. Y en esos estudios lo que muestran es que hay una disminución en la mortalidad cuando hacemos una reanimación de líquidos que está guiada por lactato en comparación de una reanimación de líquidos que no está guiada por lactato o que no lo toma en cuenta para nada. Eso no significa que vayan a quedar de lado los otros marcadores que reflejan la microcirculación como la saturación venosa central. En el Surviving Sepsis nos dice que la saturación venosa central pues sí es un reflejo de la microcirculación, pero se utiliza más para saber cuando un paciente tiene disfunción miocárdica y tiene necesidad de utilizar otros vasopresores como la dobutamina. Incluso los comparan un poco, pero sí en lo que están de acuerdo es en que la reanimación guiada por lactato pues sí va a disminuir la mortalidad del paciente séptico o con choque séptico. Aunque pues también el lactato tenemos que considerar la situación. En este estudio es del 2015, este estudio estuvo publicado en el JAMA y nos muestra en esta parte de aquí cuáles son las opciones o cuáles son las causas por las que el paciente del caso clínico puede tener elevación del lactato. Puede que tenga insuficiencia hepática, puede que tenga, esté reanimado con vasopresores que son beta-adrenérgicos, y eso puede elevar el lactato. Entonces no tenemos que tomar el lactato como como el único marcador para nosotros guiar la reanimación hídrica. Puede estar, tenemos que ver el contexto del paciente. Si el lactato está elevado porque el paciente está hipoperfundido y está séptico, entonces sí lo podemos utilizar como marcador para guiar la reanimación hídrica. Pero si no, pues tenemos que observar todo el contexto del paciente para poder tomarlo como un marcador pues que tenga relevancia. Y este es el esquema que nos muestra el sepsis 3 para poder hacer el diagnóstico de sepsis. Primero, pues nos muestra el paciente tiene una infección, ya eso pues tenemos que, porque no vamos a aplicar estas escalas en pacientes en que no tengan infección, porque pues eso está en la definición. El paciente tiene un quick SOFA mayor de 2, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos de la sepsis, tenemos que hacer evaluaciones constantes al paciente para darnos cuenta en qué momento va a empezar a desarrollar los signos y síntomas que son característicos o que van a nosotros enfocarnos hacia que el paciente tiene sepsis o hacia que se está deteriorando. Si la respuesta es sí tiene más de 2 puntos de quick SOFA, entonces tenemos la obligación de hacer un SOFA completo, de tomar la gasometría, de tomar todos los laboratorios que se necesitan para hacer un SOFA completo y ver cuántos puntos de SOFA el paciente está teniendo para que nosotros podamos definirlo como un paciente séptico. Si ya posterior a eso sí lo tiene, pues entonces el paciente responde a líquidos, es un paciente séptico. El paciente no responde a líquidos y sigue con hipoperfusión, sigue con hipotensión,
y es necesario aplicar vasopresor y el lactato está mayor de 2 milimoles por litro, entonces es un paciente con choque séptico. Si no es así, lo que nos corresponde pues es monitorizar al paciente frecuentemente, no esperar a que vaya a desarrollar los signos de sepsis o a que vaya a tener disfunción orgánica, sino nosotros tratar de adelantarnos a lo que el paciente pues va a presentar y empezar a medir sus parámetros hemodinámicos. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Bueno, alrededor del 2004 se inició la campaña de Surviving Sepsis como una de las principales pues, pilares en el tratamiento de la sepsis y para hacer conciencia en los médicos pues por la alta mortalidad que desde ese entonces tenía la enfermedad. En las primeras ediciones que fueron del 2004 y del 2008 pues nos empezaron a recomendar líquidos, ahí recomendaban cristaloides o coloides por igual, recomendaban vasopresina o dobutamina o norepinefrina por igual, en ningún orden escalonado. Estaban a favor de utilizar proteína C reactiva o recombinante en el tratamiento de los pacientes con falla orgánica y pues en realidad fue avanzando posteriormente. Ya para el 2008 pues nos empieza a hablar de tiempos de acción en los que se tienen que cumplir acciones que van a disminuir la mortalidad en periodos de tiempo determinados. En un periodo de tiempo de 3 horas o de 6 horas, las metas que nosotros teníamos que lograr. Una de las cosas importantes que se decía en las primeras recomendaciones, pues era la reanimación hídrica, que era guiada por metas, como se estableció desde el 2001, como lo estableció Rivers. Y pues ha sido uno de los mayores cambios que se ha tenido en el manejo del paciente séptico en esta última edición de las guías. Posteriormente, en el 2012, pues ya aparecen como tal lo que llamamos los algoritmos o los bundles, que son las metas o los pasos que tenemos que cumplir en un lapso de tiempo determinado para disminuir la mortalidad. Y aquí pues empiezan a aparecer marcadores de la microcirculación o marcadores hemodinámicos, como el lactato, como la presión venosa central, como la saturación venosa central, pero aún no les da tanta importancia como en esta última edición. Alrededor de esos años pues se hacen estudios como el estudio BAST, en el cual pues se compara a la norepinefrina con la vasopresina y pues para el tratamiento del paciente con choque séptico. Y ahí pues se llega a la conclusión de que la vasopresina no muestra una disminución de la mortalidad cuando es utilizada por sí sola en un paciente con choque séptico, sino que la utilidad que tiene es tratar de reducir la norepinefrina, a ir reduciendo la dosis necesaria para conservar la estabilidad hemodinámica del paciente. Eso quiere decir que nuestro tratamiento escalonado siempre va a iniciar con norepinefrina y posterior que alcancemos una dosis tope es cuando vamos a empezar nosotros con la segunda amina, que va a ser la vasopresina. También se hicieron estudios en los que se comparaba a la dopamina con la norepinefrina y se empezaron a ver los efectos adversos, sobre todo las arritmias, que incluso podrían llegar a causar o a elevar la mortalidad. Entonces fue cuando se empezó a escalonar el tratamiento de las aminas y a decidir a la norepinefrina como la primera en el tratamiento escalonado. Entonces pues ya por favor no hay que usar dosis topa de protección renal, eso ya no se hace. Bueno, ¿cuál es actualmente la guía pues que tenemos más actual o que en la que podemos basarnos más actual es la guía del Surviving Sepsis en el 2016? Han salido varias actualizaciones del 2018, pero pues ahora estas son las recomendaciones que tiene la del 2016. Nos dan las medidas que tenemos que completar en 3 horas, como son la medición del lactato inicial, como ya vuelvo a repetir, es en el primer contacto que se tiene con el paciente, porque si no, no tiene ninguna utilidad después de que ya está reanimado. Posteriormente, obtener los cultivos de sangre. Ahí nos da un tiempo límite de 1 hora o de 45 minutos para poder obtener los cultivos, hemocultivos y también del sitio de infección que nosotros estemos sospechando, urocultivo u otro foco de infección que estemos sospechando. Tenemos que iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro en ese lapso de 45 minutos a 1 hora y nos marca la cantidad de cristaloides que vamos a administrar, que son 30 mililitros por kilo, que es el primer acercamiento que vamos a tener a la reanimación hídrica de ese paciente. Aquí yo creo que el cambio más importante que tiene estas guías son que la reanimación hídrica ya no va a estar guiada por metas como se hacía anteriormente desde el 2001. Ahora va a estar guiada
por marcadores hemodinámicos que nosotros tenemos que estar revisando, como dicen los artículos, a la cabecera del paciente. Nosotros tenemos que estar evaluando constantemente al paciente cada 4, cada 6 horas, cada que lo requiere el paciente, para obtener esos marcadores hemodinámicos y ver si ese paciente está respondiendo realmente al tratamiento, y no administrar no sobreadministrar cristaloides, que es de lo que ahora se está tratando toda la, pues digamos que, corriente de disminución de los líquidos. Para completar en 6 horas nos muestra pues aplicar vasopresor si es que la hipotensión pues no revierte la administración de líquidos. Nos muestra también que volvamos a hacer una medición del lactato para ver si el lactato ha aumentado o ha disminuido. Nos dice que podemos seguir reanimando hídricamente si el lactato está por encima de 4 milimoles. Y esto es lo que les comentaba. Esto de aquí abajo pues son las variables hemodinámicas que podemos nosotros tomar en cuenta cuando se hace la reanimación hídrica de un paciente. Bueno, se han hecho estudios como el estudio PROCES, el estudio PROMIS, que son estudios pues largos que comparan la administración de cristaloides guiado por las metas hemodinámicas con la administración de cristaloides guiado por por las otras metas que comentaban desde el 2001. Y ahí se empezaron a dar cuenta pues que no había en realidad ninguna diferencia en la mortalidad, sino que más bien lo que estaba causando aumento en la mortalidad de los pacientes era la sobreadministración de fluidos, o las complicaciones que les daban a los pacientes eran porque se reanimaban de una forma tan agresiva que posteriormente ya no había forma de cómo pues regresar a su estado hemodinámico basal. Entonces pues eso nos está dando la pauta para nosotros poder tener un adecuado acercamiento a la reanimación de líquidos en el paciente con sepsis. En este artículo nos habla sobre las fases de la administración de los líquidos. La primera fase, en base a la fase en la que lo que nos interesa a nosotros pues es salvar la vida del paciente, establecer o más bien estabilizar su estado hemodinámico. Entonces pues aquí sí está permitido pues reanimar agresivamente, digamos así, al paciente con líquidos, es la fase de rescate. Pero esa fase va a durar minutos, va a durar máximo horas, no va a durar días, ni tenemos que seguirle administrando soluciones de una forma agresiva al paciente. Posteriormente, la fase de optimización va a ser una fase que va a durar pues aproximadamente horas, puede durar hasta 72 horas, en la cual nuestro objetivo pues es mantener la adecuada perfusión del paciente, pero tratar de evitar la sobrecarga de líquidos. Posteriormente viene la fase de estabilización, que esa pues sí ya es más larga, puede durar días. En esa fase lo que nosotros vamos a tener como objetivo pues es tratar de llevar los balances hacia el lado negativo. Vamos a empezar a disminuir las soluciones, incluso podemos utilizar diuréticos para tratar de llevar todo el balance hacia el lado negativo o hacia estar pues digamos que tratando de quitar todo ese líquido que se administró en un principio al paciente. Y la última fase pues es la fase de escalamiento, que esa pues puede tomar incluso semanas o meses, en que el paciente pues se deshaga de todo ese líquido que en un principio se le infundió. Entonces aquí nos vuelve a insistir en evaluaciones seriadas del estado hemodinámico del paciente, en la exploración física, incluso hace un hincapié en que pues ya se debe de utilizar el ultrasonido en las cabeceras de todos los pacientes con choque séptico o a los cuales se van a someter a una reanimación hídrica, porque va a haber variables hemodinámicas que podemos medir a través del ultrasonido o del ecocardiograma, que nos pueden dar una pauta de saber si ese paciente está siendo reanimado adecuadamente o si pues ya nos estamos pasando de líquidos. Y nos hace un énfasis en individualizar el tratamiento de cada paciente, en no tomar este tratamiento como una receta de cocina en las recomendaciones del Surviving Sepsis, porque pues muchos pacientes pueden tener comorbilidades, pueden no tolerar adecuadamente los líquidos, incluso en uno de los artículos menciona que se pueden predisponer a la falla cardíaca por una sobredistensión pues, del ventrículo derecho asociado a la sobreadministración de líquidos. Bueno, pero ¿cómo vamos a administrar esos líquidos? Ya tenemos el paciente, le administramos la primera carga de líquidos que es de 30 mililitros por kilo, que podemos administrar incluso hasta en 1 hora, y posteriormente tenemos que hacer valoraciones hemodinámicas o ver si ese paciente va a responder a líquidos.
Para que un paciente se considere como respondedor a líquidos, pues eso es que su estado o su reserva cardíaca le permite un aumento del gasto cardíaco a través de un aumento en el retorno venoso, de un 10 a un 15%. Si no existe ese aumento, entonces el paciente no va a ser respondedor a líquidos y ya no tenemos que ponerle más soluciones. Tenemos que iniciar con los inotrópicos o iniciar, pues en este caso, con la norepinefrina, que es la de primera elección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas pruebas? Para que nosotros podamos estudiar un paciente se pueden dividir las pruebas en pruebas estáticas, que vamos a encontrar como la presión venosa central, que en realidad pues ya se ha visto en estudios que ya no funciona tanto para este tipo de pacientes. Y en pruebas dinámicas, las pruebas dinámicas que ahora se están haciendo son los mini retos de fluidos y la maniobra de levantamiento pasivo de las piernas. ¿Por qué son pruebas dinámicas? Porque van a medir un parámetro hemodinámico y van a ver el cambio en ese parámetro hemodinámico para saber si ese paciente va a ser respondedor a líquidos o no. Y las otras variables que tenemos pues son los signos vitales, que en realidad pues no son como que lo más adecuado, pero a veces son lo que más podemos tener al alcance. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, que son las formas en que se puede monitorizar un paciente hemodinámicamente si no se tiene una forma pues más invasiva como pues un ultrasonido, un ecocardiograma. Bueno, aquí tenemos cómo se hace el mini reto de líquidos, que es con una infusión de líquidos de 250, 500 o incluso menciona que de 100 mililitros en un lapso de 5 a 10 minutos, y nosotros vamos a monitorizar el gasto cardíaco del paciente. Idealmente tenemos que monitorizar el gasto cardíaco. Cuando no se pueda, pues podemos monitorizar otros parámetros. Incluso en unos artículos pues dice la presión arterial. Haz el mini reto de líquidos y pues vas a observar el aumento de la presión arterial o no. Lo más adecuado y lo que tiene que ser pues es un aumento del gasto cardíaco. Si eso sucede, entonces el paciente va a ser respondedor a líquidos y tenemos que seguir ese monitoreo hemodinámico para saber si le vamos a ir, si vamos a seguir administrándole líquidos o si vamos a empezar con las aminas. Y el levantamiento pasivo de las piernas, pues es una prueba que se realiza en la cual el paciente pues está en decúbito, está sentado normal en la camilla y nosotros tenemos que levantar sus piernas a 45 grados midiendo el gasto cardíaco. El paciente tiene que estar conectado a un monitor donde vamos a estar observando el gasto cardíaco y vamos a ver si eso va a aumentar un 10 a 15%. Esa es la forma adecuada de hacerlo. En algunos artículos sí menciona que cuando no se tienen los recursos adecuados, pues se puede observar la tensión arterial, se puede observar la frecuencia cardíaca, pero pues no es como lo más conveniente. Esto nos va a permitir administrarle al paciente un bolo de aproximadamente 500 mililitros de la reserva sanguínea que él va a tener en sus piernas. Entonces, pues es la forma en que nosotros vamos a saber si es respondedor o no a líquidos. Aunque también tiene sus bemoles. Uno de ellos es cuando el paciente está tan hipoperfundido, pues que no va a tener una reserva venosa para poder hacer un bolo de carga, para poder realizar esta maniobra. Y otra, pues es en pacientes obesos o en pacientes que ya tienen un aumento de la presión intraabdominal, pues que no se va a poder reflejar adecuadamente el gasto cardíaco. Bueno, otras de las recomendaciones, como mencionaba, pues son el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior y la distensibilidad de la vena yugular. Estos pues son a través de ultrasonido y se pueden utilizar como medidas para saber si un paciente va a ser respondedor a volumen. Bueno, entonces ya no vamos a utilizar la PVC, vamos a utilizar ahora las medidas dinámicas para poder determinar si un paciente es respondedor a líquidos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de que nosotros tengamos o determinemos adecuadamente si ese paciente va a ser respondedor o no? Pues cada vez están saliendo más publicaciones en las que se muestran las complicaciones de la sobreadministración de los líquidos a los pacientes. Y se muestran también el aumento de la mortalidad en los pacientes que se les sobreadministra líquidos. Aquí, por ejemplo, este artículo pues habla sobre el aumento de la mortalidad es inversamente proporcional a la administración de fluidos.
En este otro pues nos menciona que, aunque ya lo debemos de saber, que las soluciones pues son medicamentos y como tales debemos de administrarlas con una dosis, con una velocidad de infusión y tenemos que, o sea, no nada más así como colgarle un suero a cualquier paciente. Y pues, ¿a qué es a lo que vamos a llegar? Pues bueno, pueden haber complicaciones desde el edema pulmonar agudo, el derrame pleural, la disminución en el intercambio venoso, en la difusión y la ventilación, pueden ir desde la congestión hepática, el aumento de la presión intraabdominal, que va a comprimir algunas estructuras arteriales como las arterias renales, lo que va a disminuir la presión de perfusión renal y va a aumentar el grado de lesión renal aguda que pueden hacer los pacientes con un aumento en las soluciones. Edema de pared abdominal, como mencionaba, edema renal intersticial o lesión renal aguda, edema miocárdico, edema cerebral. Entonces, pues como vemos, en vez de hacerle un favor al paciente, pues lo que estamos haciendo es aumentando su mortalidad. Bueno, pero ¿qué soluciones son las que vamos a administrar? Hemos estado hablando de cómo se pueden hacer esos retos, de esos mini retos de líquidos o pruebas dinámicas, pero ¿qué solución vamos a administrar? Bueno, se han hecho estudios como el estudio SPLIT, el estudio SALT, el estudio SMART, en los cuales se compara la utilización de las soluciones balanceadas con la solución salina al 0.9%. Y pues en ellos, bueno, la mayoría pues están hechos en países de primer mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, pero pues las conclusiones a las que llegan es que la solución salina aumenta el riesgo de acidosis hiperclorémica, aumenta el riesgo de lesión renal aguda y aumenta el porcentaje de pacientes que van a necesitar de terapia de reemplazo renal pues temprana en las salas en las unidades de cuidados intensivos y va a aumentar la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo más adecuado para reanimar a un paciente? Las soluciones balanceadas. ¿Por qué? Bueno, porque las soluciones balanceadas van a tener una composición mucho más similar a la del plasma. Aquí observamos la composición de la solución salina, aquí es la composición del plasma, y en estas dos observamos, esta es una solución balanceada o plasma light, y esta es el Ringer lactato. Entonces, como podemos ver, las soluciones balanceadas tienen otros sustratos como el acetato, el gluconato, incluso tienen potasio, que es muy parecido a los componentes del plasma. Y eso pues va a hacer que disminuyan las complicaciones de la administración de las soluciones, por ejemplo, como la solución salina, que nada más va a tener cloro y nada más va a tener sodio. Entonces, bueno, si no tenemos plasma light y normosol como aquí en México, pues vamos a utilizar Hartmann o Ringer lactato. Sería la primera elección. Otras recomendaciones pues van a ser, bueno, en las guías del Surviving Sepsis pues sí se está un poco como que en controversia la utilización de coloides. En las guías pues ponen completamente que están en desacuerdo en la utilización de coloides para el tratamiento o para la reanimación hídrica. Pero bueno, todos los estudios pues todos los protocolos de estudio pues apenas están iniciando. Se tiene que tener una tensión arterial media como una meta de 65 milímetros, ya sea con líquidos, ya sea con vasopresores, pero es la que se tiene que alcanzar. La norepinefrina como el vasopresor de primera línea, ya vimos por qué y de dónde fue que surgió este escalonamiento de las aminas. La administración de antibióticos en la primera hora de que se reconoce al paciente séptico y la transfusión de componentes sanguíneos cuando el paciente tiene una hemoglobina menor a 7. Este número de hemoglobina no viene al azar, sino se está basando en un estudio que es el estudio TRIS, en el cual compararon la mortalidad o la necesidad de transfusión en un paciente con un punto de corte de 9 gramos por decilitro y de 7 gramos, y en los cuales pues se vio que ninguno aumenta, o sea que no hay cambios en la mortalidad cuando se tiene 9 o 7 gramos de hemoglobina, ni hay pues deterioro, digamos, de la función o reflejada en la microcirculación. Entonces, pues, si de lo que se está tratando es de no sobrecargar al paciente de volumen, entonces pues se tomó el punto de corte de 7 miligramos por decilitro de hemoglobina, a menos que el paciente tenga una situación extraordinaria como un sangrado, como un infarto al miocardio o como otra comorbilidad que lo haga acreedor a transfusión sanguínea. En cuanto a ventilación mecánica, pues principalmente son las metas de ventilación protectora en un paciente con SIRA.
en realidad no ahondan mucho sobre la ventilación mecánica, sino más bien es conservar los parámetros de ventilación protectora, y pues están a favor de la posición en prono en los pacientes con CIRA, o que ya sería considerado grave por los criterios de Berlín, y están en contra de los beta-agonistas en pacientes que tienen broncoespasmo inducido por CIRA, o en quien la fuente de la sepsis es el CIRA. Y están a favor, o en estas recomendaciones empiezan a incluir lo que son las medidas de prevención de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entre ellas pues está el posicionamiento de la cabecera del paciente a 35 grados, la aspiración de secreciones subglóticas y el lavado de manos como las tres más importantes para la prevención de las neumonías asociadas a ventilación. Otros de los objetivos pues van a ser la glucosa, que permanezca menor de 180 miligramos por decilitro. Eso pues está basado también en un estudio que se llama estudio Nice Sugar, en el cual pues empezó a observar que el primer punto de corte que se dio a un paciente fue 140 miligramos por decilitro, pero empezaron a observar que los pacientes hacían hipoglucemias. Entonces pues al estudiar a esos pacientes se llegó a la determinación de que menos de 180 conservan no hacen tantas hipoglucemias, pero tampoco tienen los efectos deleterios de la hiperglucemia en un paciente crítico. Bueno, también otras de las cosas, pues la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, la profilaxis de sangrado de tubo digestivo con inhibidores de la bomba, están en contra del uso de omega 3 o de cualquier otra situación de ácido recombinante o cualquier cosa. Y en estas se incorpora algo que pues ya es importante porque no se había incorporado en las guías anteriores, que es el seguimiento del paciente séptico y las metas de rehabilitación en los pacientes que van a egresar. Como al principio vimos, pues va a ser una cantidad pues bastante grande a aquellos que quedan con secuelas que pues no les van a permitir tener una adecuada calidad de vida. Eso fue en cuanto a las guías que mencionan las últimas guías del 2016. Este artículo viene de la campaña de Surviving Sepsis y es uno de los bundles que hacen ellos como actualizaciones de sus propias actualizaciones, en el cual pues nos mencionan que el tiempo de administración de líquidos y el tiempo en el que se van a iniciar todas las medidas terapéuticas va a ser 1 hora, o incluso como vimos ahora en el Congreso Internacional, algunas de las tendencias es iniciar los cristaloides al mismo tiempo que iniciar los vasopresores, para mantener la estabilidad hemodinámica. Pero bueno, todo eso pues todavía no digamos que es una recomendación oficial, se está estudiando. Aquí pues sí nos dice que tenemos que administrar los líquidos, medir el lactato, iniciar los antibióticos, todas las medidas terapéuticas en el lapso de 1 hora, y va a disminuir en una forma pues muy importante la mortalidad del paciente con sepsis. Otros estudios pues nos dicen que cada hora cuenta cuando se trata de sepsis, que la mortalidad aumenta 4% por cada hora que no se va a iniciar el tratamiento y 14% si se inician estas medidas terapéuticas posterior a un lapso de 3 horas. Entonces pues es mucha la mortalidad que va a aumentar. Otro de los estudios que está aún en protocolo de estudio es el protocolo MARIC. El protocolo MARIC pues Maric es un investigador, un médico intensivista que estudió en las terapias intensivas la administración de hidrocortisona con tiamina en los pacientes sépticos y vitamina C, y demostró una disminución en la mortalidad de los pacientes y una disminución en los días de estancia en las unidades de cuidados intensivos. Y sí, como tal, no es una recomendación oficial, pero pues estos estudios sí han demostrado una disminución en la mortalidad. Hay quien está a favor y quien está en contra, pero pues eso también depende del criterio de cada quien. En este artículo lo volvemos a ver, este artículo es de nutrición en sepsis y volvemos a ver mencionada la tiamina y los antioxidantes como la vitamina C. Se dice que una de las funciones de la vitamina C pues es que va a reforzar las uniones intracelulares y eso va a evitar que haya fuga de líquido al espacio extracelular y con eso pues digamos que un deterioro del estado hemodinámico y más bien del estado de la perfusión del paciente. Entonces pues es uno de los, apenas se está estudiando también, pero pues aquí los vuelven a mencionar, entonces tomarlo en cuenta.
Otra de las cosas pues es estudios que han mostrado el tratamiento con angiotensina 2 en pacientes con choque vasodilatado, como el choque que se presenta en el choque séptico. Y este estudio se hizo en pacientes con una PACH mayor de 30 y en los cuales pues no teníamos una TAN mayor de 65, y el resultado fue que los pacientes tratados con angiotensina 2 y vasopresor de primera elección, que es la norepinefrina, pues mejoraron la supervivencia a los 28 días de su tratamiento. Bueno, uno de otros artículos nos hablan sobre el tratamiento antibiótico. Bueno, eso pues no me voy a meter tanto a cuál antibiótico es el más adecuado, porque es más bien al foco que nosotros estamos tratando de atacar. Pero este artículo lo que nos menciona más bien es la procalcitonina y otros marcadores bioquímicos pues más especializados, no para el inicio de un antibiótico, sino más bien para ir retirando escalones en el tratamiento terapéutico. Es decir, tenemos un paciente séptico, iniciamos, como dicen las guías, el antibiótico a los 45 minutos a la hora, de amplio espectro, cubriendo los focos que estamos sospechando, y posteriormente a eso hacemos mediciones de procalcitonina o de los otros marcadores que nos marca aquí, y en base a esos resultados se puede ir desescalonando el tratamiento antibiótico, pero no lo utiliza de primera instancia como para dar tal o cual antibiótico, sino más bien para desescalonarlos. Bueno, recientemente se hizo algo que se llama Declaración de Sao Paulo, donde participaron muchos médicos de Latinoamérica, participó un médico mexicano, el doctor Gorordo, y pues ahí hicieron algún enfoque en reconocer a la sepsis como una prioridad de salud pública, identificar las infecciones adquiridas en el hospital y la resistencia antibiótica como una de las dos principales cosas que aumentan muchísimo la mortalidad en sepsis y que tal vez no tenemos en cuenta como un simple lavado de manos antes de revisar un paciente. Centrarse en la prevención y promover la concientización de lo grave que es la sepsis en los hospitales. Entonces, pues se hicieron dos iniciativas. Una la hizo la OMS y en esa pues lo que nos muestra es que la higiene de manos va a ser la medida que más porcentaje va a reducir la mortalidad de los pacientes sépticos. Y acá pues lo hicieron en el Día Nacional de la Sepsis y nos muestra pues el lavado de manos va a reducir del 10 al 28% los casos de sepsis intrahospitalaria, la vacunación adecuada, y pues entonces está en nuestras manos detener la sepsis, está en nuestras manos disminuir la mortalidad. Si tenemos un adecuado lavado de manos, si nos lavamos las manos entre cada paciente, si hacemos una adecuada asepsia en la toma de muestras, en la toma de catéteres, eso pues va a disminuir increíblemente la mortalidad del paciente séptico. Y pues bueno, creo que eso es todo, es una charla muy breve y pues esto sería invitarlos al congreso que va a ser en línea. Se puede tomar gratuitamente, puede entrar quien sea, el 5 a 6 de septiembre, y pues es para continuar la promoción. Y pues nada más les presento a mis